A continuación vamos a empezar a realizar la simulación del siguiente diagrama esquemático, el cual corresponde a un convertidor continuo a continuo elevador. Y en este diagrama esquemático vamos a empezar calculando los voltajes de salida del convertidor. Y para realizar esta medición vamos a ocupar un multímetro y un osciloscopio. En este caso yo estoy utilizando este osciloscopio, ya que en este osciloscopio únicamente tengo dos canales, pero en cada canal tengo una tierra que es independiente. En cambio, en el osciloscopio de Tektronix yo tengo cuatro canales, pero los cuatro están conectados a la misma tierra. Y aparte de eso, yo no voy a poder visualizar la forma de onda de la manera en la que yo necesito visualizarla, porque este mismo diagrama esquemático lo vamos a simular en PSIM. Y necesito que la forma de onda sea lo más parecido entre ambos programas de simulación para poder realizar una comparación lo más parecida posible. Primero voy a realizar la simulación de este circuito con un ciclo de trabajo del 50% y me tienen que dar un valor de tensión de salida de aproximadamente 12 voltios. Este es el valor del voltaje de salida que me da con el multímetro y con el osciloscopio. Voy a parar la simulación y voy a retroceder. Y esta es la forma de onda que estoy obteniendo con el osciloscopio, ya para saber qué voltaje de salida es el que estoy teniendo en cierto intervalo de tiempo. Voy a mover los punteros y el osciloscopio me está midiendo una tensión de salida de aproximadamente 11 voltios. Esta misma simulación la vamos a repetir con diferentes valores de ciclo de trabajo para ver cómo va cambiando mi tensión de salida. A medida que yo esté disminuyendo mi ciclo de trabajo, mi voltaje de salida tiene que disminuir. Y en cambio, si el ciclo de trabajo lo sigo aumentando, mi tensión de salida tiene que aumentar. Vamos a realizar la simulación ahora con un ciclo de trabajo de 10% y mi tensión de salida tiene que ser de aproximadamente 5 voltios. Aquí los tengo en el multímetro y en el osciloscopio. Aquí tengo la forma de onda que va cambiando y con la ayuda de los cursores voy a calcular el valor de tensión en un cierto intervalo de tiempo que me da aproximadamente 5 volts. Ahora voy a repetir el mismo procedimiento con 25% del ciclo de trabajo. Ahora mi voltaje de salida es de 7 voltios y mi forma de onda es la siguiente, el cual me está dando un valor de voltaje de salida de aproximadamente 7 voltios. Es siempre, tanto el voltaje que estoy midiendo en mi osciloscopio y en mi multímetro tienen que ser parecidos. Ahora con un ciclo de trabajo del 75%. En el multímetro tengo una salida de tensión de 25 voltios aproximadamente y en el osciloscopio la forma de onda va cambiando. Ahora tengo que utilizar las opciones que me da el osciloscopio para poder ir acomodando la escala a tal manera de que yo pueda visualizar bien la forma de onda. Y con ayuda de los cursores voy a poder obtener el valor de salida, que en este caso es de aproximadamente 23 voltios. Y por último voy a realizar la misma simulación, pero con un ciclo de trabajo del 90%. Y mi voltaje de salida tiene que ser de aproximadamente 55 voltios. En el osciloscopio ahí va más o menos aumentando el voltaje hasta llegar a los 55. Y en mi osciloscopio tengo esta forma de onda que con ayuda de los cursores voy a poder obtener el valor, que es de 54 voltios aproximadamente. En la segunda parte de la práctica nos piden
obtener las formas de onda del voltaje PWM. Y para poder obtener este tipo de voltaje, yo tengo que cambiar la manera en la que estoy analizando mi circuito. En la parte número uno, el circuito estaba siendo simulado mediante un tipo de simulación interactiva. Ahora lo que tengo que hacer es cambiar eso y empezar a simular mi circuito mediante un análisis transitorio. En este tipo de simulación ya no voy a utilizar el multímetro y el osciloscopio, sino que voy a pasar a utilizar los probadores de voltaje. Vamos a empezar simulando el circuito a un ciclo de trabajo del 50% para poder visualizar las formas de onda. En este caso, la forma de onda roja corresponde al voltaje PWM le está llegando al transistor, y el que está saliendo está representado mediante color verde. Si nosotros empezamos a variar el ciclo de trabajo, vamos a empezar a observar que también las formas de onda, tanto del PW al circuito, va cambiando también. Por ejemplo, este es el voltaje PWM trabajando a un ciclo de trabajo del 10%, y este es el voltaje que está entregando. Al 25, este es el que está entregando, y el que está recibiendo es este. 75% PWM, y el que está entregando. Y por último 90 PWM, y el que entrega. En la parte 3 y parte 4 del reporte me piden utilizar el osciloscopio para poder obtener la corriente que circula a través del diodo y a través del inductor, y obtener tanto las formas de onda como el valor promedio y eficaz. Yo primero voy a realizar la simulación con un ciclo de trabajo del 50%, y aquí voy a poder obtener la forma de onda que voy a poder visualizar en el próximo programa de simulación de sistemas electrónicos, que en nuestro caso nosotros vamos a utilizar PSIM. Pero aquí en Multisim nosotros nos vamos a limitar, y vamos a cambiar el tiempo de .009 a .001 para poder admirar más a detalle las formas de onda. Ahora, si cambiamos el ciclo de trabajo al 10%, nos vamos a dar cuenta de que ahora la corriente que pasa a través del diodo va predominando sobre la corriente que pasa a través del transistor. Y a medida que nosotros vamos aumentando el ciclo de trabajo, la cantidad de tiempo que la corriente que pasa a través del diodo va a estar predominando va a ser cada vez menor. Hasta que, por ejemplo, si llegamos a un ciclo de trabajo del 75%, va a pasar lo opuesto. Ahora la corriente que pasa a través del transistor va a estar predominando sobre la corriente que pasa a través del diodo. Y por último, si cambiamos el ciclo de trabajo al 90%, ya nos vamos a dar cuenta mediante la gráfica de que la corriente del transistor predomina durante una mayor cantidad de tiempo sobre el diodo, sobre la corriente que circula a través del diodo. Nosotros, para poder obtener el valor de la corriente promedio y eficaz, lo único que hicimos fue cambiar la manera en la que nosotros estamos simulando el circuito. Nosotros estamos analizándolo mediante un análisis transitorio. Lo vamos a regresar a una simulación interactiva, y en la parte donde yo tengo los probadores voy a poder visualizar diferentes tipos de corrientes que pasan a través del circuito. Por ejemplo, primero vamos
a simular el circuito con un ciclo de trabajo del 10%. Y si yo le doy a iniciar la simulación, aquí me van a estar apareciendo los valores de los diferentes tipos de corriente. Ahora si lo cambio a un 25%, los valores van a ir cambiando. Y una vez nosotros ya hemos podido visualizar los diferentes tipos de valores para cada tipo de corriente que pasa a través del diodo y del inductor, vamos a realizar el mismo diagrama esquemático, pero en otro tipo de programa de simulación que va a ser PSIM, para luego poder realizar una comparación entre las formas de onda que nosotros obtuvimos y con una comparación entre los valores promedio y eficaces que hemos obtenido. Para continuar, ahora vamos a graficar lo que vendría siendo el circuito rectificador elevador en el simulador de PSIM. Aquí, como podemos apreciar, ya colocamos la fuente que alimentará todo el circuito, que tendrá un valor de 6 volts. Además, utilizaremos estos componentes que son el inductor y el capacitor. El inductor con un valor de 250 microhenrios y el capacitor con un valor de 440 microfaradios. Además, para modificar lo que vendría siendo la frecuencia de conmutación, utilizaremos en este software un bloque llamado GettingBlock. Aquí únicamente colocaremos lo que es el valor de la frecuencia, que serían de 20K o 20.000 Hz. Además, al final del circuito podemos apreciar una resistencia que representará la carga con un valor de 24 ohms. Este valor obtenido a partir de cálculos teóricos en base al voltaje y la corriente que nos da el diseño. Y bueno, aquí podemos comprobar además con la simulación que el diseño nos menciona que la salida de voltaje promedio en la salida será de 12 volts. Entonces, esto lo podemos comprobar corriendo la simulación. Graficamos lo que vendría siendo el voltaje en la carga, que sería el VO, y nos arrojaría esta gráfica. Únicamente bastaría con calcular o seleccionar para que nos arroje los valores promedios y ajustamos los indicadores para que nos arroje dichos valores. Aquí lo ajustamos lo más aproximado posible y nos damos cuenta que el valor promedio efectivamente sí nos da a lo indicado en el diseño, que sería un valor de 12 volts. Además, se nos dice que la corriente debería de tener un valor de 0.5 amperios como valor promedio en la salida. Para ello también podemos correr la simulación graficando lo que es la corriente en la carga. Y una vez que nos arroja esta forma de onda o esta gráfica, graficamos lo que vendría siendo de la misma manera los valores promedios. Ajustamos nuevamente los indicadores lo más aproximado posible y efectivamente nos damos cuenta que nos da el valor de 0.5 amperios, o en este caso 0.4998, que sería como lo mencioné, algo aproximado. Además, podemos medir lo que es la corriente en el diodo o en el inductor, simulando, nuevamente corriendo la simulación, la corriente en el diodo, la corriente en el inductor, y nos arrojaría estas formas de onda. Como lo hicimos en otras prácticas anteriores, podemos ajustar lo que vendría siendo el eje X para obtener unas gráficas más precisas y que no se vean así de esta manera. Por ejemplo, aquí podríamos ajustar que nos arroje o que nos muestre la gráfica en el intervalo de 10 milisegundos a 20. Únicamente modificamos aquí en el eje X el valor inicial de 0.01 que comience en ese punto y nos arrojaría estas formas de gráfica.
Aquí también podemos pedir que se nos muestren los valores promedio y valor de RMS, únicamente ajustando los indicadores. Una vez ajustando ya obtendríamos lo que vendría siendo el valor promedio y el valor RMS tanto de la corriente del diodo y del inductor. Y además podemos graficar lo que vendría siendo el voltaje en la base del transistor, que en este caso sería el MOSFET. Aquí únicamente bastaría con graficar lo que sería el voltaje del PWM. Sin embargo, como podemos apreciar, si lo graficamos nos arrojaría este tipo de gráfica. Para ello podemos modificar también lo que es el control de la simulación en este reloj. Por ejemplo, aquí lo podríamos poner con un valor de 0.02 de tiempo total y volvemos a correr la simulación nuevamente para que sí nos arroje esta gráfica del voltaje de PWM. Aquí, como podemos apreciar, ya nos arroja una gráfica más amplia y más apreciable, en la que podemos medir también lo que vendría siendo el voltaje promedio y el voltaje RMS los valores de promedio y RMS del voltaje de la base del MOSFET. Y estos serían los valores obtenidos. Y este sería el circuito armado en el simulador de... Por último, el último paso consistiría en modificar lo que son los ciclos de trabajo en el simulador de PSIM. Aquí la manera en que nosotros podemos modificar dichos ciclos sería en el getting block, que como antes se describió, ese lo utilizamos para introducir lo que es la frecuencia de conmutación en el circuito. Aquí introducimos los 20.000 Hz y aquí mismo podremos modificar lo que vendría siendo los ciclos de trabajo. Sin embargo, aquí, a diferencia del multisim, aquí se representa mediante grados. Por ejemplo, los 360 grados representarían lo que vendrían siendo el 100%. Sin embargo, como teníamos inicialmente 180 grados, entonces las gráficas obtenidas lo obtuvimos a un 50% de los ciclos de trabajo. Sin embargo, si en el simulador de PSIM nosotros queremos simular, por ejemplo, los ciclos de trabajo a un 25%, el equivalente sería en grados, sería un total de 90 grados. Con esto podemos volver a graficar lo que vendría siendo nuestro, a volver a simular nuestras gráficas, obteniendo por resultado esta nueva gráfica, y si medimos los valores también podemos notar que hubo un ligero cambio. Por ejemplo, si medimos ahora el voltaje promedio en la salida, notamos que hubo ya una variación a 8 volts de voltaje promedio en la salida. Asimismo, si graficamos también la corriente en la carga, también podremos notar un ligero cambio, como se puede reflejar en este caso. También podemos medir lo que vendría siendo el promedio y notar una variación con respecto a como lo obtuvimos inicialmente, que en este caso sería como de 0.3336, que sería diferente al que obtuvimos con los ciclos del trabajo al 50%. También podemos modificar este valor de 90 grados a 270, que representaría básicamente un 75% del ciclo de trabajo. También podemos simular estas nuevas gráficas, y lo que más se nota es lo que vendría siendo las formas de onda que obtenemos una vez, digamos, aumentamos el porcentaje de los ciclos de trabajo. Como ya hemos visto anteriormente, en el simulador de Multisim, notamos que hay una mayor tardanza para que el sistema se llegue a estabilizar, y esto es notorio también en esta ocasión. Aquí también podemos darnos cuenta al graficar lo que es la corriente en la carga, y asimismo podemos graficar los demás puntos restantes, que serían el voltaje PWM, la corriente en el que circula por el diodo, por el inductor, y
y en todos ellos podremos notar un ligero cambio que es como una ampliación, digamos, en las formas de onda que demuestra que el sistema tarda un poco más en estabilizarse. Esto variando, o más bien, en este caso, aumentando el porcentaje de los ciclos de trabajo en el simulador de PSIM.